saludo a todos, nuevamente bienvenidos a este su espacio, Perspectiva de la Iglesia ante los problemas de hoy. Le doy gracias al Señor porque Él es el que nos tiene aquí. Él es el que da esta oportunidad. Él es el que quiere que este tema se expanda, que lo conozca. ¿Qué tema es? Estamos hablando de lo que es el trastorno de personalidad. Con esto quiero decirles a todos de que en ningún momento pretendo ser experta o que yo pueda decir que manejo este tema al 100%, pero sí es una cosa muy evidente que pasa muy a menudo ante nuestra gente. Puede estar involucrado este trastorno dentro de lo que es la familia, puede estar involucrado dentro de lo que es nuestro entorno y es importante que lo conozcamos. Y claro que sí, hay una perspectiva bíblica también con respecto a esto y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a empezar. Les saluda Amelia Maya. Bienvenidos. Como bien dije antes, es un tema que va relacionado a la salud mental. Con esto a mí me gustaría mencionar algo importante, de que cuando tratamos lo que son en cuestiones de temas relacionados a la salud mental, déjeme decirle que en ningún momento queremos inculcar o influir de que en realidad estamos tratando un diagnóstico hacia la persona. Déjeme decirle también, amigo, de que cualquier persona que incluso busca una asesoría pastoral, busca una asesoría conforme a la necesidad que usted está desenvolviéndose, en ningún momento se hace un diagnóstico a simple vista. Es algo que hay que estudiarlo. Es algo que se relaciona porque hay muchas bases como para que esa persona esté siendo sometida en un tipo de trastorno. Así es de que hay que tener mucho cuidado con esto. Por esa razón, como es algo relacionado a la personalidad, algo que va con la mente, deje mencionarle también de que existe una disfunción cerebral. Claramente está que hay personas que pueden padecer de tipos de enfermedades, pueden declararse enfermedades como el cáncer en diferentes partes del cuerpo. Déjeme decirle que lo mismo sucede con el cerebro. Hay muchas enfermedades, muchos trastornos psicológicos que se desarrollan por causa de una difusión cerebral, que es algo localizado y ocurren en zonas específicas del cerebro. Algún fluido de sangre que no está haciendo, no está llevando realmente como debe de ser su proceso fisiológico de la persona. Es algo que también debe de verse. Así de que por esa razón les estoy explicando que es algo que también debe de ser analizado por especialistas. Pueden existir tumores cerebrales, abscesos cerebrales y eso provocan trastornos que disminuyen el flujo de sangre. Por lo tanto, el aporte de oxígeno hacia un área específica del cerebro. Por ejemplo, el ictus es un traumatismo craneal en ciertos tipos de trastornos convulsivos. Existen también ciertas enfermedades que van con la que es la epilepsia, que muchas personas incluso no caen al suelo ni tienen algunos efectos en su rostro u otras cosas, sino que son otras en torno a otras proyecciones personales, ¿verdad? Así de que hay que estar muy pendiente de eso y ser siempre tratado por especialistas. Por esa razón, hice énfasis en lo que es estos problemas que pueden llegar a existir, porque déjeme decirle que la mente es muy susceptible a algún tipo de trastorno que pueda estar ocurriendo en los órganos del cerebro, ¿verdad? Pero también existen los problemas que son emocionales y son cosas que son tratadas por el Dios, que Dios las trata Él específicamente como los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Estas cuestiones son muy evidentes en el ser humano. Recuerde que somos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Y es algo que debemos de tener muy en mente. Como lo dice en el libro de Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos,
Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestro corazón y vuestra mente en Cristo Jesús. Claramente está entonces que hay un fundamento con la palabra de Dios que va en torno a nuestra mente, a nuestro cerebro. Hay muchos científicos, muchos especialistas que entran en controversia con este tema, porque incluso en épocas antiguas lo que eran problemas como trastornos mentales eran meramente tratados como exorcismos. Pero dado el tiempo y el conocimiento de la palabra, es cuando vamos descubriendo que la obra la hace el Señor en cada persona. Entonces, en sí, el trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse. En algunos casos es posible que no te des cuenta de que tienes un tipo de trastorno de personalidad, porque tu manera de pensar y comportarte te parecen tan natural que no te das cuenta. Por eso es importante conocer y estudiar estos tipos de temas. Es posible que culpes incluso a los demás por los problemas que estás teniendo. Los trastornos de personalidad generalmente comienzan en la adolescencia o la adultez temprana. Existen muchos tipos de trastornos de personalidad, ¿saben? Y me gustaría mencionar algunos de ellos, inclusive también sus síntomas. Por ejemplo, los tipos de trastorno de la personalidad se dividen en 3 grupos, A, B y C, sobre la base característica y síntomas similares. No es necesario que se manifiesten todos los signos y síntomas enumerados. Y por esa razón hay que estar muy a la expectativa, porque incluso nosotros, incluso hasta yo puedo estar teniendo algún síntoma de algún tipo de trastorno. Recuerden que todos estamos expuestos ante esto, porque somos cuerpo, somos carne, y de pronto podemos ser víctimas también de algún tipo de cosas como estas. El trastorno de personalidad antisocial sería un tipo de trastorno. Es una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otro sin ningún remordimiento. Ese es el tipo de personalidad antisocial. Este comportamiento puede causar problemas en relaciones con el trabajo y a menudo es delictivo. Estamos hablando de personas que se encuentran en procesos judiciales que han cometido delitos deliberadamente. O sea, personas que están siendo controladas y no tienen conciencia de lo que están haciendo, como incluso hasta afectar la vida de otra persona. Cometer muchos actos delictivos. Vamos a mencionar el segundo, que sería un trastorno del límite de la personalidad. ¿Han escuchado ese tema, ese término que muy a menudo se está dando, que está muy de moda, que es el tóxico, la tóxica? El trastorno límite de personalidad, TLP, está muy de moda también. Usted puede buscar información donde quiera y va a escuchar esto, que hay mucha gente que textualmente da mucho contexto sobre esto, porque se ha identificado muchísimo en la sociedad. Es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias interiores o a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas. Efectivamente, o sea que personas que completamente han perdido la conciencia de sus actos y son hasta incluso muy groseros.
muy impulsivos. Déjeme decirle que algunas de las causas de estos trastornos pueden ser genéticos, algunos eventos que dejaron marcada a la persona y esto está ocasionando y por esa razón se vienen a desarrollar más en la edad adulta, ¿sí? Luego está el trastorno de la personalidad por evitación. Es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón vitalicio de sentirse muy tímida, inadecuada, sensible al rechazo. Es evidente de que estas cuestiones de personalidad tienen mucho que ver y se involucran muchísimo en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Y hay que tener mucho cuidado para poder abordar estos temas con la persona adecuada. Tenemos esa manía a veces de contarle todos nuestros problemas a personas que no te van a influir en ninguna acción positiva a tu vida, mi amigo. Así que toma nota de este consejo. Tenemos también el trastorno de personalidad dependiente. Pongámosle ojo a qué significa esto. Es un estado mental en el que las personas dependen demasiado de otros para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Las causas de este trastorno de personalidad dependiente pues en sí se desconocen. Generalmente comienza en la infancia. Es uno de los trastornos de personalidad más frecuentes y es igualmente común en hombres y mujeres. También existe el trastorno histriónico de la personalidad. Es una afección mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática, que atrae la atención hacia ellas. Pongamos atención a esto. Las causas del trastorno histriónico de la personalidad se desconocen también. Por eso es la controversia con muchos especialistas. Porque así como hay enfermedades que de pronto el hígado te fallan los riñones, te falla el corazón, lo mismo sucede que no encuentran un diagnóstico exacto, porque es algo de que debe de ser o por genética o porque algún tipo de trastorno que pasó la persona, un evento que, como dije antes, ha quedado marcado. Pero recordemos, y por eso fue la cita con la que comenzamos esta pequeña enseñanza, de que esto debe de ser meramente tratado por el Señor, porque Él es el que trata el corazón. Él es el que trata nuestro corazón. Entonces, los acontecimientos de la primera infancia y los genes pueden ser también los responsables. El trastorno de personalidad narcisista es una afección mental en la cual una persona tiene sentido exagerado de egocentrismo, preocupación extrema por sí misma, falta de empatía por otras personas. Existe lo que es el trastorno narcisista, cuando una persona quiere tener el poder solo ella y ser el controlador de todo, y no existe más nadie que solo su palabra, sus acciones y solo sus pensamientos. El trastorno también de personalidad obsesivo-compulsiva. Este trastorno de personalidad es una afección mental en la cual una persona está preocupada por las reglas, el orden, el control. Existen causas para esto y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo tiende a darse en familias. Así que los genes pueden estar involucrados en este tipo de trastorno. Luego también tenemos el trastorno de personalidad paranoica. Por sus siglas en inglés, que es PPD, es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. La persona no tiene trastorno psicótico completo como la esquizofrenia, pero sí es un trastorno. Luego tenemos el trastorno esquizoideo de la personalidad. Es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón vitalicio
la indiferencia hacia los demás y de aislamiento social. Luego también tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un padecimiento mental por el cual una persona tiene dificultad para relacionarse, para tener relaciones interpersonales y tiene alteraciones en los patrones de pensamientos, apariencia y comportamiento. Estamos hablando de una persona que no se puede tratar con ella, que es bien complicado, y estas personas deben de tener atención lo más pronto posible. Estamos hablando que esto es una cuestión genética. Estudios han revelado de que con mayor frecuencia se encuentran algunos genes defectuosos en personas con ese trastorno. Puede ser también una cuestión, aparte de genética, psicológica, la personalidad, la habilidad de lidiar con el estrés, y también puede ser una influencia lo ambiental. Sufrir un trauma emocional cuando niño o el estrés crónico también pueden jugar un papel en el desarrollo de este trastorno. Estos son los tipos de trastornos que comúnmente son señalados y que son diagnosticados por especialistas. Puede estar involucrado cualquiera con este tipo de trastorno. A veces tenemos gente a nuestro alrededor que, como dije antes, les decimos hasta los tóxicos, que no se puede tratar, que hay que ir con cautela para poderle decir una cosa porque te sale. Esas personas claramente pueden estar siendo envueltas en un tipo de trastorno. Y a esas personas no se les rechaza. Es por eso que el Señor nos enseña a que seamos mansos, a que tengamos misericordia y que nos identifiquemos como cristianos para ayudar a esas personas. Y esas personas pueden ser tus hermanos de la iglesia, pueden ser tu familia, puede ser tu papá, tu mamá, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus amigos, tu mejor amiga, tu mejor amigo. Cualquiera puede estar envuelto en un tipo de estos trastornos. Para esto también traemos una perspectiva. Y en esta perspectiva como cristiana, lo que yo quiero mencionar es 3 cosas muy fundamentales que a nosotros nos pueden ayudar para controlar el tipo de trastorno con el que te encuentres identificado. Esto no es hablar en balde, esto es la palabra de Dios y es por eso que es el número 1. El número 1, las escrituras nos sacan de la ignorancia y nos libra del mal. Lo dice en el libro de Efesios 6:10, que nos revistamos de la armadura de Dios. Y recordemos que dentro de la armadura de Dios tenemos la palabra de Dios, que es la espada. Y esta es una herramienta fundamental porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, demonios malignos que se levantan contra nosotros y actúan contra nosotros de muchas formas, dictándote al oído que tú no importas, dictándote al oído que te va a arrebatar. Te dicta al oído de que tú no significas nada para Dios. Te dicta al oído que de pronto jamás te va a dejar libre. Y no es así, porque tú eres hijo de Dios. Y desde el momento en que tú hiciste esa confesión de que aceptaste a Jesucristo en tu corazón, Él es quien reina allí. Y recuerda de que quien trata con nuestros corazones es Dios, solamente Dios. Tocando este punto de que las escrituras es importante, es poderosa, veamos entonces qué nos dice 2 de Corintios 5:7. Dice que por fe andamos, no por vista. Es decir, que por medio de las escrituras tú te das cuenta que creer. Crees. Tienes que creer. Creíste en Jesús y por eso dejaste que entrara en tu corazón. Pero créelo que ahí vive. Créelo que Él ahí está y que tú eres la casa del Espíritu Santo y Él se encarga de adornar esa casa, que eres tú. Y nunca debes de dudarlo. Vemos también lo que dice Hebreos 11:1. Un libro poderoso también.
La fe es pues certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que tú estás creyendo, aunque no veas y aunque el enemigo te dicte todo lo contrario, tú tienes fe. Si tú te encuentras identificado, nuevamente te lo repito, con un tipo de trastorno, recuerda que el Señor tiene control de tu corazón, de tus pensamientos, si tú se lo permites. ¿Cómo? Creyendo. Es que ese es el asunto, de que tú vas a creer en el Señor, pero tienes que actuar también. Creer es actuar. Ahora miremos lo que dice también Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que tú tienes que dejarte alimentar escuchando la palabra de Dios. La palabra del Señor entonces es evidente que nos hace creer, y para creer debes de leerla, debes de estar pendiente de ella. ¿Sabes algo? El Señor Jesucristo reprendió al enemigo con las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de la palabra de Dios. Y le dijo, vete, fuera. Cuando tú te llenas de argumentos, pero con la palabra de Dios, tú puedes ser libre. Ese es el segundo punto que nos revela la palabra del Señor. Libertad. Colosenses 1:13-14 dice que el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos perdonados. Aleluya. Con las Escrituras te das cuenta que no estás solo. Dice Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estamos hablando de personas que se someten a la palabra del Señor. Cuando tú aprendes a dejarte ministrar por la palabra del Señor, eres libre, porque lo estás creyendo. Con las Escrituras conoces que Dios sana tus sentimientos. Ese sería número 3. Con las Escrituras tú aprendes a creer. Tú aprendes a cómo puedes ser libre. Y también aprendes a sanar tus sentimientos. ¿Por qué razón? Mire, por ejemplo, hay un ejemplo en Salmos 27:10. Que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso, Jehová me recogerá. ¿Qué quiere decir con esto? Remontándonos a todo ese historial de trastornos. De que sea el motivo que sea, cuando eras niño, el Señor puede sanar tus heridas, tus sentimientos. Dáselo al Señor. Entrégale esa carga al Señor. Luego tenemos la palabra de Dios que te dice también, mira lo que te dice la palabra del Señor, para que veas cuán importante es. Él está contigo en todas partes. ¿Quién? Dios. Sea donde sea. No tienes que tener miedo si estás en el baño. No tienes que tener miedo si estás a sola en tu habitación. No tienes que tener miedo en ninguna parte, porque sea donde sea que estés, Él estará contigo. Cuando tú has visto por qué la palabra del Señor es la espada en tu armadura de Dios, porque es con la palabra que aprendes a identificar que Dios está contigo donde sea. Dice la palabra en Salmos 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Te das cuenta que es evidente? Si tú sabes y conoces, ya recibiste al Señor Jesucristo, no sigas dudando más de tu libertad. No sigas dudando más de que Él está contigo. Ahora, ahí a tu lado. Ahí a tu lado, si tú te has dado ese tiempo, este espacio para estar en esta transmisión,
Tú déjate sentir, deja sentir el Espíritu del Señor a tu lado, porque ahí está. Nada te puede apartar del amor de Dios. Ese es el otro aspecto que la palabra, vuelvo y repito, la espada, que es parte de la armadura de Dios, te revela, te hace conocer que en realidad nada te apartará del Señor. Dice Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas. ¿Por qué entonces dudar? Por lo cual estoy segura, yo, Amelia Maya, estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poderosos salmos, decláralo en tu vida, vívelo, siéntelo, porque es así. ¿Ves por qué es importante, mi amigo, la palabra de Dios? ¿Ves que en sí esta es una muy buena medicina para tu vida, para tus sentimientos, para tu mente, para todo ese tipo de trastornos? Yo les estoy recomendando esto. También otro importante, que es muy importante en la vida de todo cristiano, y yo te invito a ti, amigo, que lo experimentes, aparte de lo que es la palabra del Señor, porque tú puedes leer las Escrituras, puedes aprendértelo de memoria, pero recuerda que otra base fundamental es la oración. Y dale con la oración. A muchos nos gusta orar, pero esto es algo importante. No puedes estar solo orando sin la palabra de Dios, porque eres un cascarón vacío. Dicen que la oración es la que mantiene la fe. Sin la oración la fe se tambalea, puede caerse. Seguir a Jesús es un camino duro. Estamos hablando, repitiendo lo que dice Efesios, de que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Es un tremendo camino duro, con terrenos pedregosos y otros llanos, con espinas y de todo. En definitiva, seguir a Jesús es de valientes. Y para poder continuar en el camino, es indispensable la oración. Es muy indispensable. En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es poderosa, pero una oración en base a obediencia. Porque también hay que tener cuidado en eso. Si tú oras, tienes que percatarte de que estás siendo ministrado y que estás en obediencia. Porque si no, vendrán las aves, los buitres y todas esas bestias y se comerán tu oración. Y no llega a la presencia de nuestro Señor. Y número 3, estamos hablando de las Escrituras, que es un arma poderosa. Estamos hablando de la oración. Pero déjame mencionarte un tercero. Y para terminar, y el punto número 3, después de mencionar lo que es la palabra de Dios, las Escrituras, que es un arma fundamental en la armadura de Dios, tenemos también la oración. Y ahora vemos lo que es la alabanza. No es un simple ruido, no es un simple sonido. Estamos hablando de alabanza, adoración, palabra que es meramente transmitida solo para dársela al Señor. Adoración a Dios. Eso libera. Tenemos semejante ejemplo cuando Pablo y Silas fueron liberados por cómo adorar. Adorar, cantaban con gozo, creyendo, con fe, alababan al Señor. Dice Salmos 43. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. La alabanza tiende a liberar. La alabanza
es una herramienta que Dios nos ha proporcionado para también ser libres. Por esa razón, en muchas iglesias que tienen su ministerio de alabanza, se les incita de que se permanezcan en una búsqueda de llenura, porque la adoración por medio de la alabanza es poderosa. Es muy importante. También Salmos 47:7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canten con entendimiento. ¿Has visto cómo la alabanza se involucra también con tu mente? ¿Cómo entonces puede ser posible que esto Dios no va a tratar en las personas y en un tipo de estos trastornos? Yo le doy gracias al Señor porque realmente el vivir bajo su manto, bajo su cobertura, el seguimiento con la palabra, en la oración y teniendo una adoración íntima, plena, genuina con el Señor, te libera. Y este es un tema que al enemigo, pues que obviamente no le gusta que se diga. Pero nosotros estamos aquí para que toda la gente sea conocedora de que Dios libera. Y que está aquí todavía dándote esa oportunidad que tú necesitas. Y este es el tiempo. Este es el tiempo en el que tú debes de acercarte al Señor. Es por eso que ahora vamos a orar. Y vamos a orar ahí donde tú estás y tú te encuentras en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, ministra las mentes de cada uno de los que ahora están escuchando, Señor. De los que ahora, Señor, están permitiendo dejar entrar en su corazón también una respuesta, una alternativa a sus vidas. Y que han vivido, Señor, en agonía. Y que quieren, Señor, ser restaurados, Padre. Poderoso, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser siempre tus instrumentos. Perdónanos, Señor, porque por causa de la desobediencia muchas veces no dejamos fluir, Señor, que el Espíritu Santo llene corazones. Poderoso Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de que hemos llegado al final de esta transmisión, pero también invitándoles a que siempre estén en contacto con nosotros. Están las redes sociales de este ministerio abiertas para ustedes. Para ustedes, cualquier duda, cualquier comentario, incluso un tema que ustedes quieran que nosotros también expongamos con respecto a la palabra del Señor y dando una pequeña perspectiva de la Biblia como cristianos, escríbanos, que nosotros estamos aquí para atenderle. Dios me les bendiga, Dios me les cuide y que todo este resto de semana sea de muchísima bendición. Hasta pronto.